con fuerza. Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Anoche, como todo el mundo sabe ya, sufrimos una cadena del señor Nicolás Maduro Moros. En esa cadena, el señor Maduro Moros hizo un conjunto de anuncios y esos anuncios han sido recibidos no exactamente con preocupación, sino sería más adecuado decir con espanto por la inmensa mayoría de los venezolanos. Uno puede tener, por supuesto, diferencias políticas o de enfoque económico. Eso es perfectamente posible en una sociedad plural. Ahora, lo que uno no puede admitir es el sarcasmo y el cinismo cuando viene de un gobernante. La burla contra todo un pueblo. Entre las cosas que dijo el señor Maduro Moros anoche, destacó esta. Escuchen. Vamos a la acción para llevarle al pueblo esa felicidad. Yo estoy apostándolo a todo otra vez. Es más, para que los diciembre, estas navidades del año 2018, sean las navidades más bellas, más coloridas, más bailadas y más felices de todas las navidades que habíamos conocido en estos últimos años, en estos últimos 5 o 6 años. Esto lo dijo anoche, entre los aplausos de las focas que le rodeaban, el señor Maduro Moros, que estas navidades iban a ser las más felices, las más bailadas de los últimos años, de los últimos 5 años. Repito, uno puede tener y debe tener una actitud de respeto, incluso cuando estás en desacuerdo. Es más, yo diría, sobre todo cuando estás en desacuerdo. Es muy fácil respetarse cuando uno está de acuerdo, extremadamente fácil. Es como hablar con un espejo. Pero cuando se está en desacuerdo es cuando hay que tener respeto. Ahora, esto que acaba de hacer Maduro Moros es una expresión extrema de respeto para con todo el país. Decir que estas navidades van a ser navidades bailadas, felices, las más felices de los últimos años. ¿Cómo fue la Navidad del año pasado, Maduro Moros? ¿No te acuerdas que la consigna de tu gobierno, la infeliz consigna de tu gobierno en las navidades pasadas era: prendan la luz que es diciembre? Y vinieron los apagones. Fue la Navidad de los apagones. Anda a hablarles de las navidades pasadas, por ejemplo, a los maracuchos. Anda a hablarle de las navidades pasadas a buena parte del país que vivieron una Navidad en tinieblas. ¿Qué pasó con la Navidad antepasada? ¿Es que no recuerdas que tuviste el desgraciado invento de retirar en pleno diciembre el billete que entonces era el de mayor denominación, el billete de 100? Y que eso generó 5 muertos, más de 200 negocios saqueados y convulsión en buena parte del país. Para nada, chico, para nada. ¿No recuerdas eso? Ese fue el regalo que nos diste, Maduro Moros, en la Navidad del 2016. Y el otro fue el regalo que nos diste en la madrugada, en la Navidad del 2017. Ahora, en la Navidad del 2018, viene Maduro Moros y nos trae como regalo lo que anunció en la cadena de ayer, esta sucesión de anuncios económicos que incluyen una elevación del salario mínimo y la hemorragia, la diarrea de bonos para tratar de taparear la miseria
en la que han sumido al venezolano. Buscamos opinión calificada, por supuesto, criterio experto para analizar esta cadena y vamos a compartir de inmediato la entrevista que le hicimos a Oscar Mesa, doctor en Economía y coordinador del CENDA, Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores. Vamos a conversar de inmediato con Oscar Mesa. Oscar Mesa no solamente es el coordinador del CENDA, el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores. Oscar Mesa es doctor en Economía y es un doctor en Economía, es decir, es una persona que tiene conocimiento profundo y académico del tema, que al mismo tiempo tiene un seguimiento muy cercano de lo que son las variables de la inflación y del comportamiento de los datos reales de la economía y de la microeconomía. Por eso creemos que es la voz más autorizada para comentar los anuncios que hizo anoche el señor Nicolás Maduro Moros. Oscar, gracias por atendernos esta madrugada del viernes 30 de noviembre. Por favor, dinos cuál es, en tu opinión, el impacto que va a tener este anuncio hecho por el ciudadano Nicolás Maduro en el sentido de elevar el salario mínimo a 4.500 bolívares de esos que él llama soberanos. Te escuchamos. Buenos días, Chuy, buenos días a los amigos que nos escuchan a esta hora. Bueno, primero habría que señalar que no hubo ninguna sorpresa, ¿no? Siempre los anuncios de Nicolás Maduro son previsibles, son sorpresas previsibles, y por lo tanto lo que teníamos era, bueno, nuevamente un incremento salarial nominal, quizás con una mala noticia para los pensionados, que en vez de pagarle ese tercer mes, que según él es un regalo, después se lo va a pagar en petro, lo cual hace que prácticamente no sirva para absolutamente nada, dado que es una moneda inútil, es más que una ficción monetaria. Pero entrándole al tema de los números, efectivamente el incremento de 1.800 a 4.500 es un incremento del 150%, es un incremento importante, lo que demuestra, por cierto, el fracaso de la apuesta que hizo Nicolás Maduro a la recuperación del poder adquisitivo cuando tomaron esta medida, o tomó esta medida. Según él fue el que concibió el programa de recuperación económica en el mes de agosto, ¿no? El primer impacto que esto va a tener es que nosotros estamos ya, prácticamente cerrando la búsqueda de datos para procesar la canasta alimentaria del mes de noviembre. Y en la misma noche, pues, nos comunicamos y yo le dije, no, mañana, es decir, el día viernes, se declara en emergencia el equipo del CENDA, porque los precios que nosotros vamos a tener efectivamente en el día de hoy van a reflejar el impacto sin duda de esas decisiones que se tomaron en el día y que se anunciaron en el día de ayer. Por lo pronto, entonces tenemos un impacto muy importante que va de alguna manera a distorsionar lo que venía siendo ya, por supuesto, precios altos, pues, lo que hemos recogido en el mes de noviembre, pero veremos ya el impacto que va a tener esto cuando se terminen de recoger los precios en el día de hoy, viernes. De manera que si la canasta alimentaria para el mes de octubre tenía un precio de 52.322,32 céntimos, pues nosotros podemos anunciar que el incremento estará por encima de los 100.000 bolívares el costo de la canasta alimentaria, y si la canasta básica tenía un precio de 82.415,82 en el mes de octubre, esa canasta básica se elevará en el entorno de los 200.000 bolívares. Pero te pudiera hacer un resumen. Se necesitan, que a Maduro no le gusta que se hable del dólar, pero esa es la moneda que rige de acuerdo con un patrón, digamos, universal, que muy difícilmente se puede cambiar por mera voluntad, ¿no? En consecuencia, se requieren $300 para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria, y el salario mínimo de 1.800 bolívares tiene un valor equivalente en dólares de $4 mensuales. Repito, se requieren $300 mensuales para poder garantizar el costo de la canasta alimentaria, y el salario mínimo es equivalente a $4 mensuales. Recuerden que este salario se había aumentado en el mes de agosto a partir del 1 de septiembre, y era equivalente a $30 mensuales, es decir, $1 diario. Bueno, eso quedó reducido a $4 para el momento del cual estamos hablando. Y para poder adquirir los alimentos y los 6 rubros esenciales que conforman la canasta básica se requerirían $600 mensuales. Con los precios que estamos recogiendo, repito, del mes de noviembre, veremos el impacto que tienen los precios en el día de hoy viernes, y esos $600 hay que compararlos con 2 salarios mínimos, que sería en este caso 4 multiplicado por 2,
estaríamos hablando de 8 salarios mínimos para poder de alguna manera adquirir una canasta básica que tiene un costo equivalente a $600. Bueno, obviamente es una ecuación que no tiene solución, o la solución siempre la tiene que poner la familia con un déficit importante, porque nadie tiene, o muy pocos ganan el equivalente a esa cantidad. Y la respuesta para lo que pudieran preguntar, ¿por qué se dice en dólares? Bueno, porque incluso el señor Maduro lo reconoce, la mayoría de los precios están acordados en dólares, y obviamente los precios acordados en los que se insiste, que además ni siquiera se logró imponer esos precios acordados, ellos están dando vuelta con eso, al final no pudieron hacerlo, fracasaron en el tema de la carne. Es muy difícil obtener los precios acordados, lo que tú quieres finalmente son los precios que marca el mercado, y habría que recordar una vez más al señor Maduro que la ley que fija los precios es una ley muy sencilla, la ley de la oferta y la demanda, y esa no la ha podido modificar la Asamblea Constituyente, ni es fácil de modificar porque siempre termina imponiéndose y termina de alguna manera enseñando la economía, el ABC de la economía, a los que se empeñan en no aprender, como decía Teodoro Pecón de la izquierda borbónica, ¿no? Que ni olvida ni aprende. Estamos conversando con Óscar Mesa, doctor en Economía y director del CENDA, el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores, una fuente principalísima para conocer las variables reales de la economía venezolana, variables que han intentado ser escamoteadas o secuestradas por el Banco Central y por el Gobierno Nacional. Óscar, cuando en agosto se produjo el incremento salarial a 1.800 soberanos, se señaló pues que se estaba produciendo un incremento desusado, totalmente atípico, un incremento del 6.000% en esa remuneración. Ahora, apenas 3 meses después de eso, se produce este incremento del 150% en esta nueva escala. Y sin embargo se plantea pues que para tratar de aminorar el impacto de esto sobre el costo de la vida, nuevamente el gobierno plantea la reposición de la vieja estrategia de los llamados precios acordados. Te pregunto, ya sabemos que el gobierno, eso de acordados es muy relativo, porque con quién los acuerda y de qué manera los acuerda, pero en todo caso ya tenemos una experiencia terrible con eso. Te pregunto, en tu opinión, ¿hay alguna razón por la cual uno deba creer que la estrategia de precios acordados, que ya fracasó hace 3 meses, tenga éxito hoy? Mira, ninguna, incluso nosotros que siempre llevamos una comparación de los precios de mercado y los precios regulados, que era como se llamaba anteriormente, bueno, al final tuvimos que abandonar ese formato porque los números eran simplemente escandalosos. Debo recordar simplemente que hasta no hace mucho estaba vigente el precio del cartón de huevo en 420 bolívares fuertes. Bueno, esa fue una de las grandes hazañas del vicepresidente de aquel momento, el señor Arriaza, y bueno, lo que ocurrió fue que comenzaron a escasear los huevos y aparecieron cuando la ley de la oferta y la demanda se impuso. Lo mismo ocurrió hace poco cuando intentaron acordarlos en 81 bolívares soberanos, luego lo subieron a un poco más de 100, 120, si no me equivoco. Bueno, al final tú tienes el cartón de huevo, el precio que está marcando en el mercado, puedes conseguirlo en el bolívar y un poco más. En definitiva, eso no funciona. Creo que las lecciones de tener un control de precios desde febrero del año 2003 han demostrado en definitiva que esto es un fracaso. Se insiste sobre lo mismo, se va a fracasar otra vez, y bueno, no podemos esperar absolutamente nada. Los consumidores ya sabemos que tenemos que comprar el producto al precio que lo consigamos, porque el producto más caro es el que tú no consigues, ¿no? Entonces, en definitiva, los anuncios del presidente Maduro se quedan en lo mismo, van a continuar, por supuesto, alimentando la hiperinflación, pero además van a tener un impacto importante. Yo debo recordar que en el reporte que nosotros hicimos de la canasta alimentaria de ahora del mes de octubre, tuvimos que registrar un incremento de la escasez al 40%, de manera que uno de los grandes logros de los precios acordados fue incrementar la escasez, y nosotros tuvimos que reportar 24 productos que presentaron problemas de escasez. En este caso estamos hablando de alimentos que se agregaron a los 18 que normalmente nosotros estábamos reportando, por lo cual estamos hablando de que de 60 productos de la canasta alimentaria, 40% presentan problemas de escasez, justamente a partir de la implementación violenta, parcial absolutamente, acordada, no se sabe exactamente con quiénes,
de los precios. Lo que ocasionó, entre otras cosas, fue un repunte de los precios y una escasez de productos que, por cierto, no presentaban esos niveles de escasez en el mes de agosto. Es decir, en agosto estábamos mal, pero estábamos mejor que lo que hoy estamos, producto de la aplicación de este programa de recuperación económica. De manera que obviamente lo que nosotros podemos esperar es que en el mismo día de hoy se sienta el impacto que además el día viernes, fin del mes de noviembre, con estos anuncios que se hicieron en la noche, anoche, pues nosotros tendremos un impacto muy importante que va ahora sí a impactar fuertemente en lo que va a ser el precio de la canasta alimentaria y básica de noviembre, que ya prácticamente la estábamos cerrando, pero gracias a los anuncios del señor Maduro, pues nosotros vamos a tener que nuevamente activar el formato, el registro de los datos y tener un nuevo resultado que seguramente no era el mismo si los anuncios no se hubiesen concretado anoche. Finalmente estamos conversando con Oscar Mesa. Oscar Mesa es un técnico acucioso, un investigador tenaz, es doctor en economía. Pero Oscar Mesa es también un vecino de la parroquia del Valle. Oscar Mesa es un venezolano que de la parroquia San Juan, perdón, de la parroquia San Juan, del casco de la parroquia San Juan. Es decir, Oscar Mesa es un venezolano que, como usted que me está escuchando, como yo, bueno, enfrenta todas las vicisitudes y todos los dramas del ciudadano de a pie. Oscar, ¿qué recomendación darías tú a ese padre de familia, a esa madre de familia que llegó al 29 de noviembre a duras penas, haciendo de todo para sobrevivir y para mantener la cabeza fuera del agua, para tratar de mantener a flote a su familia, pero así se llega al 29 de noviembre y se encuentra con que amanece el 30 de noviembre en este escenario de, prácticamente de catástrofe? ¿Qué recomendación darías tú para que este diciembre sea no como el diciembre del 2016? No, recordemos lo que ha pasado en diciembre del 2016, diciembre del 2017, aquella tragedia, el billete de 100, todas estas cosas terribles que han pasado. ¿Qué recomendación le darías tú al padre de familia, a la madre de familia, para el manejo de la economía hogareña en estos 30 días que nos quedan de este año? Mira, Chubo, muy pocas las recomendaciones que uno puede dar aquí. Siempre la respuesta que doy es que aquí lo que queda es, de alguna manera, protegerse en eso que yo llamo el primer anillo de solidaridad, que es el anillo que tenemos con nuestra familia, el intercambio que podemos hacer. Yo anoche mismo le decía a mi hermana que vive en Caricoa que pude conseguir un kilito de perdices, por favor me lo comprara al precio que si que lo consigue, para que me lo aguantara, de manera de tener algo con que al menos tener olor a Navidad. Y eso es lo único que uno puede en este momento invocar, ¿no? La solidaridad entre la familia, luego la solidaridad entre los compañeros de trabajo, porque cuando estamos hablando de solidaridad no estamos hablando de una solidaridad en abstracto, una solidaridad para comer. Estamos hablando del primer escalón de la pirámide de Maslow, y por lo tanto la primera demostración de solidaridad es tratar de que la gente, nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros familiares, por lo menos puedan comer algo, de manera que si tienen la oportunidad de comprar alguno de los alimentos indispensables, por lo menos para tener un recuerdo y no perder, digamos, los buenos momentos que vivimos con la Navidad, por lo menos que compren algo de la Navidad que puedan en este momento, porque efectivamente yo creo que ya a partir de este día sábado y completamente en este mismo día viernes nosotros vamos a ver un repunte de los precios que probablemente nos haga imposible comprar siquiera los ingredientes mínimos, no digo ya para 50 hallacas. Fíjate que nosotros normalmente sacamos un reporte sobre el costo de las 50 hallacas. En esta oportunidad no lo vamos a hacer, vamos a sacar solamente cuánto nos va a costar una hallaca, que eso lo vamos a hacer la semana que viene. Ahora, con los precios impactados por las medidas que se tomaron anoche, ¿no? De manera que nosotros vamos a tener allí un primer resultado, y eso nos obliga a refugiarnos mucho más en ese anillo de solidaridad fundamental que es la familia. Es la única recomendación. Aquí cualquier otra recomendación apunta en el sentido de que si nosotros no somos capaces de tomar conciencia de la situación que estamos viviendo y de procurar, en la medida en que podamos, de producir un cambio político, nosotros vamos a continuar con unas navidades cada vez más tristes. Ya del 2017 lo fue, y esta es una Navidad que se vislumbra angustiosa con estas medidas que se tomaron, y además triste por la cantidad, las fracturas que se han producido, las separaciones que se han producido de la familia, de nuestros seres queridos, y lo que significa alejarse de la tierra, que no es nada fácil en esta fecha navideña. Oscar, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del viernes 30 de noviembre. Era Oscar Mesa,
director del Senda. Un gran abrazo. Director del Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores y doctor en Economía. Bueno, escucharon ustedes los planteamientos de Oscar Mesa. La solidaridad que está planteada es entonces la mínima, básica, la solidaridad para comer en el primer anillo de sobrevivencia que viene siendo la familia. Navidad en ruinas, provocada por un gobierno inepto y corrupto en un país petrolero. Cosa difícil, realmente difícil, quebrar, arruinar a un país con petróleo, a un país con aluminio, a un país con hierro, a un país con diamante, con oro, con bauxita, con coltán. Cosa difícil, arruinar a un país cuya población, cuya juventud es la mejor formada de toda nuestra historia. Ellos lo lograron. Ellos lograron destruir nuestra industria petrolera, destruir nuestro aparato productivo, destruir nuestra capacidad de generación de alimentos y lograron además, discúlpenme la indignación, pero permítanme explicarles qué es el bono demográfico, no los bonos de miseria que estos sinvergüenzas utilizan para tratar de enmascarar la tragedia. No, el bono demográfico. Los geógrafos, los demógrafos, los expertos en población llaman bono demográfico esa situación en la cual la población de un país, una sociedad, tiene a la mayor cantidad de personas en edad productiva. Durante mucho tiempo se dijo que Venezuela era un país de muchachos, un país de gente muy joven, ¿verdad? Usted lo recuerda. También seguramente recordará cómo se decía que Europa, ¿no?, estaba integrada por países, por sociedades de gente fundamentalmente mayor, gente adulta, gente vieja. Bueno, la etapa ideal es ese bono demográfico, cuando la mayoría de la población está entre los 22 años, 23 años, 24 años y los 55 años, en plena edad productiva. Bueno, Venezuela llegó a tener en estos años ese bono demográfico. ¿Y qué pasó con esa riqueza? ¿Qué es la riqueza más importante? Más importante que el petróleo, más importante que el oro, más importante que el coltán. Nuestra gente, nuestra juventud. ¿Qué pasó? Ah, bueno, que estos desgraciados corrieron a ese bono demográfico. Ahí está el bono demográfico venezolano, caminando por las carreteras de América Latina, huyendo del hambre, de la inseguridad y de la corrupción madurista. Allí está la sangre joven venezolana, los talentos venezolanos desperdigados por el mundo. Esa es la Navidad 2018, la Navidad en ruinas. De eso nos hablaba Oscar Mesa. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Habría que precisar que una situación como esta de ruina que le ha impuesto Maduro y su proyecto político
Maduro, Chávez, Diosdado, todo ese combo, Alejandro Andrade, Raúl Gorrín, todo ese combo a este país, por supuesto, no puede ser de manera tranquila. Esa imposición de la ruina, de la corrupción sobre la vida de los venezolanos es a sangre y fuego. Eso es reprimiendo a los estudiantes como han sido reprimidos, reprimiendo a los obreros como han sido reprimidos, mandando para las colonias móviles del Dorado a los estudiantes, como hicieron con los estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, mi alma mater. Y resulta que ayer enviaron a las colonias móviles del Dorado a 9 trabajadores de Ferrominera del Orinoco. Su delito, defender el derecho a la contratación colectiva. Su delito, denunciar las tablas del hambre, que ahora se agudizan aún más. Ayer estuve en los tribunales acompañando a estos trabajadores, un digno representante del pueblo guayanés. Me refiero al diputado José Prat, y lo tenemos en línea en este momento. José, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos, ¿qué ocurrió en tribunales? ¿Qué pasó con los trabajadores de Ferrominera? ¿Y qué se sabe del paradero de Rubén González? Te escuchamos. Bueno, Chugo, sí, buenos días y por supuesto un saludo a todos los oyentes y gracias por la oportunidad. No, bueno, más o menos lo que tú comentas ya, o sea, 9 trabajadores que habían sido, yo debo decirlo, en principio secuestrados, luego tuvieron desaparecidos, porque estos trabajadores desde el martes en la mañana hasta el miércoles en la tarde nadie sabía de su paradero, solo se sabía que habían sido sacados del portón. Ellos estaban en el portón de la empresa, ellos no estaban en otro lado, tirando piedras ni en ninguna actividad, sino que ellos estaban en una actividad de protesta laboral totalmente consagrada como derecho, y una protesta además totalmente justa, ¿no? Entonces, fueron sacados del portón de Ferrominera y, bueno, desaparecidos. Aparecieron el miércoles en la tarde en el tribunal de Puerto Ordaz, un video que incluso en mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, está como salen esposados de la patrulla. Incluso hay uno de ellos que sale con una mano fracturada, quienes los testigos nos dicen, los compañeros de trabajo nos dicen que él no estaba fracturado ni tenía ninguna lesión, y ahí apareció fracturado. Y bueno, ayer se dio la audiencia donde decidieron pues mandarlos a las colonias móviles del Dorado, que por supuesto es una cárcel de máxima seguridad, una cárcel, bueno, como todas las de Venezuela, ¿no? Pero esa en especial siempre ha sido célebre, ¿no? Por mandar allá pues a delincuentes sumamente peligrosos. Entonces nos encontramos que a estos 9 trabajadores los han enviado allá. Receta que se repite de el 2017, que se lo hicieron también a unos jóvenes estudiantes en su momento, para justamente buscar maneras pues de acallar protestas, buscar la forma de amedrentar, buscar la forma de generar allí un temor, ¿no? Ante una protesta, vuelvo y repito, que es totalmente legítima. Pero en el mismo, es bueno decirlo, esos son 9 trabajadores de Ferrominera que fueron agarrados el martes, como ya les conté. Pero ayer, en la madrugada, viniendo de Caracas, el secretario general de Sintra Ferrominera, Rubén González, fue parado, porque él venía con un grupo, cuando venían dentro de un grupo de 60 trabajadores, y fue también bajado del autobús y detenido. Yo a esta hora no tengo certeza de dónde está, en qué condiciones. Nos dicen que, bueno, que lo iban a trasladar a Ciudad Bolívar, otros nos dicen que lo iban a trasladar a Caracas, y entonces a él lo van a acusar de traición a la patria y de ataque al centinela, ¿no? Estas cosas rebuscadas que se inventan, y bueno, y que lo van a pasar a un tribunal militar. Entonces, con esto sumarían 10 trabajadores, porque bueno, a la final Rubén González es el representante, el mayor representante, el jefe del sindicato de Ferrominera, pero bueno, es un trabajador de Ferrominera. Luego hay un trabajador que fue detenido también en estas protestas hace 2 meses, y también está detenido, con lo cual se sumarían 11 trabajadores presos en toda esta última agenda de estos últimos 2 meses y medio, donde hay una protesta de todas las empresas básicas de Guayana por el tema del tabulador. Ahí hay trabajadores que te están cobrando
600 bolívares quincenal. Ayer Nicolás Maduro hablaba de las maravillas, de la protección que él hacía por el pueblo, para el salario y la cosa, y bueno, ahí lo que están es cobrando 600 bolívares semanales. Yo quiero rapidito decir esto, Chugo. Los trabajadores no están pidiendo, los de aquí de Guayana y en general los de Venezuela, no están pidiendo ningún aumento de sueldo, no están pidiendo más dinero, no están pidiendo salario, no están salario distinto con el que les corresponde, no están pidiendo prebenda, no están pidiendo bonos, están pidiendo que hay un tabulador, una escala salarial aprobada por el mismo régimen, aprobada en una convención colectiva, bueno, que esa escala de salarios, que el mismo Nicolás Maduro sale él solo y la aprueba, ¿verdad? Se le aplique. Eso es todo lo que se está pidiendo y no que se les pague cualquier cosa, que se les irrespete el contrato colectivo. Bueno, eso es en realidad lo que se está pidiendo, porque hay gente que puede pensar, bueno, y estos están pidiendo más aumento de sueldo. No, están pidiendo que se aplique el tabulador, la contratación colectiva se respete y se apliquen pues de la forma correcta para respetar lo que debe ser en una contratación colectiva y no dar paso a eso que llamábamos en su momento la neoesclavitud, que es lo que es ese modelo chino-cubano de explotación que el régimen pretende traer a Venezuela. Ahora, fíjate, también tras de esto hay algo, ¿no? Y lo voy a aprovechar y denunciarlo. Ya yo lo dije en la Asamblea Nacional, pero aprovecho y lo digo aquí. Tras de esto hay también que hay capital chino, ¿verdad?, ya operando en Ferrominera en algunas áreas, sobre todo son áreas específicas de producción que ellos le estarían entregando a los chinos, y parte del asunto de lo que reclaman los chinos es que cero contrato colectivo y cero protesta. Por eso esta última escalada de represión judicial contra trabajadores se viene dando en las últimas horas, porque la exigencia de los chinos es que cero protestas y cero contrato colectivo. Gracias, José. Era José Prat, diputado de Guayana ante la Asamblea Nacional, desnudando la verdad de por qué la agresión contra los trabajadores de Ferrominera, contra Rubén González. Mire, es que no tengo palabras para describir la indignación que siento. Las colonias móviles del Dorado. Ustedes se recuerdan cuando Chávez hablaba paja de lo que él llamaba la Cuarta República, ¿no? Y Maduro y todo ese combo de corruptos. Ustedes recuerdan cuando Chávez hablaba y Maduro hablaba de la Cuarta República y qué horror, y las colonias móviles del Dorado. Bueno, efectivamente, en los tiempos de la República Democrática existía una ley llamada Ley de Vagos y Maleantes, que mal utilizada muchas veces se prestó para violar derechos humanos. Sin embargo, esa ley de vagos y maleantes hacía que los azotes, ¿no?, los elementos violentos del AMPA fueran a dar con sus huesos en esa cárcel que está, bueno, prácticamente en el corazón de la selva, allá en el sur del país. ¿Para qué ha utilizado Maduro Moros las colonias móviles del Dorado? ¿Para meter presos a los maleantes, a los corruptos? No, chicos, si los corruptos los tienen ahí al lado. Los corruptos él los descubre como corruptos únicamente o cuando se le alzan, como Rafael Ramírez, o cuando se le entrega al imperio, como Alejandro Andrade. De resto los tiene al ladito. ¿Me entiendes? ¿Quiénes van a las colonias móviles del Dorado? Ah, chicos, los estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Y ahora los trabajadores de Ferrominera del Orinoco. Y a Rubén González lo quieren procesar en un tribunal militar y lo acusan de traición a la patria. ¿Qué es traición a la patria? Resulta que traición a la patria en realidad es haber destruido Ferrominera, Benalún, Sidor. Eso es traición a la patria, para rematárselo a precios de gallina flaca al capital chino, al imperio chino. ¿Tú me entiendes? Ahora, para hacer eso necesitan destruir la capacidad de resistencia de los trabajadores de Ferrominera. Y para eso necesitan secuestrar, apresar, eliminar a líderes de verdad como Rubén González. Eso es lo que está ocurriendo, que el país lo sepa. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. ¿Qué hace el gobierno? Además, por supuesto, de perseguir, apresar, secuestrar a trabajadores para luego mandarlos a las colonias móviles del Dorado. ¿Qué hace el gobierno? Además de arruinarlo a usted que me está escuchando y transformar las Navidades de 2018 en unas Navidades peor que las que tuvimos en el 2017 y en el 2016, lo cual ya es mucho decir. ¿Qué hace el gobierno? Además de, por ejemplo, meter sus narices en las elecciones estudiantiles de la Universidad de Carabobo, poner preso al presidente saliente de la FCU de la Universidad de Carabobo, amenazar al presidente entrante y utilizar un artilugio pseudolegal para robarse unas elecciones que perdieron. ¿Qué hace el gobierno además de eso? Bueno, nos irrespeta a todos inventando bonches, bochinches, falsas parrandas, allí donde lo que hay en realidad es miseria y dolor. En Caracas, en esta ciudad a oscuras, en esta ciudad llena de huecos, en esta ciudad pestilente por la basura acumulada, en esta ciudad, entonces estos malandros sinvergüenzas dicen, bueno, vamos a hacer un festival que se llame Suena Caracas. Y bueno, y eso es real y real y real y real. Ese mismo real que no hay en las escuelas, ese mismo real que no hay en los hospitales, ese mismo real que no hay en los servicios públicos fundamentales. Bueno, si eso pasa en Caracas, imagínense ustedes qué pasará en el resto del capital de la República, que ha sufrido todas las plagas, las de los desastres naturales y de un desastre peor a cualquier deslave, como lo es el gobierno de Maduro y el gobierno de Carneiro. Me refiero al Estado Vargas, y desde el Estado Vargas, Carlos Teixeira, dirigente popular, nos tiene una información. Carlos, buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando en Vargas? ¿Cuál es el bochinche, cuál es el bonche con el cual el gobierno de Carneiro y de Maduro quieren celebrar la ruina del país? Te escuchamos. Sí, buenos días, Jesús. Saludo a todo el equipo de la Fuerza de la Unión, a los radioescuchas que en este momento están conectados para participar de la información y orientación que muy bien transmite a través de tu programa. En efecto, Jesús, ya aquí está anunciado una gran rumba con orquestas nacionales, con toda la pomposidad que caracteriza esta gestión regional. Es mucho circo y poco pan, y tiene entonces previsto reinaugurar un avión que además se robaron, que es el avión que está allí puesto en Punta Mula, un avión robado, tiene un legítimo propietario que fue confiscado ese avión, que ya estamos ante los tribunales y no procede, pues, porque aquí sencillamente el poder está en manos de quienes se consideran amos de un poder y no depositarios de un mandato, que es una cosa muy distinta. Perdona, Carlos, escucha, nos estás hablando del avión que está allí en la avenida Sublet, pero eso ya fue inaugurado, es decir, estarían recontrainaugurándolo, ¿no? Es una recontrainauguración. Nuevamente veremos los cohetes, porque de paso aquellos son los únicos que usan fuegos artificiales. Aquí lo que era alegórico a las fechas previas a la Navidad, donde
algún triqui-traqui podía sonar, pues aquí eso desapareció ya, ni siquiera el año pasado hubo triqui-traqui, ni cubetones, nada de eso, y bueno, ahora los que tienen no solo el monopolio de la violencia y la arbitrariedad del gobierno, sino que tienen hasta el monopolio de los fuegos artificiales, pues en cada uno de sus bacanales utiliza entonces lo que llaman las tortas estas de fuegos artificiales, y las veremos nuevamente. Entonces, en el día de hoy, en el día de mañana, tratando, como lo están haciendo, a troche y moche, sembrando maticas que se ven todavía mal colocadas, que de paso siempre es ecocidio, porque el 80% de estas plantas que traen no tienen la capacidad de resistir frente a las costas nuestras, lo que es el embate del salitre, el viento, etcétera, por las propias características fitosanitarias de estas plantas. Entonces, muchas de ellas mueren, ya como ha ocurrido con otras que han sido trasplantadas, lamentablemente. Entonces, pero ahí están sembrando matas para poder, como en la continuación esta, la loca actuación que hace el gobierno regional, que construye una parada y después la demuele, entonces después le da lugar a otra obra donde estaba antes la parada, como el caso del destacamento 58, allá en Maiquetía, hace una isla con unas maticas y unas piedritas, pero entonces ahora está demolida también la isla y fuera las maticas y las piedras para colocar ahora una isla distinta, de concreto armado. Entonces aquí el gran negocio es hacer destruir, porque parece que eso es lo que permite obtener dividendos a la gestión. Y bueno, ahora van a inaugurar este bulevar con el avión allí, con algunas obras de ornato que son más competencias de una alcaldía que de una gobernación. Y mientras esto ocurre, Chubo, la vía rural nuestra de Carayaca, el Junco de la Costa, donde están los productores agrícolas, están destruidas. Mientras esto ocurre, mientras quiere hacerse la pomposidad con una fiesta que busca presentar siempre, como hemos dicho, por donde pasa la reina, ni siquiera en el casco histórico de La Guaira se ha ocupado de su recuperación, que hasta pudiera ser un atractivo turístico, en esto de convertir a Vargas y a Venezuela en una potencia turística, etcétera, pura comoda. Mientras esto ocurre, es más para que por donde pasa la reina, el caraqueño, el visitante, vea las cosas que, por cierto, a muchos ignorando el peligro que corre, porque mientras esto ocurre, de hecho, hasta la red de agua servida que estaba prevista y que hice esta millonaria inversión con el plan Vargas para los colectores de agua pudieran ir a parar a la planta de tratamiento de Punta Gorda. Bueno, eso lo eliminaron y ahora las aguas negras caen en peor proporción en las playas donde viene el pobre de Caracas a bañarse, playas contaminadas de Caribito, que por cierto hemos tratado en el Radar de los Barrios, de imágenes cuando teníamos Radar de los Barrios en televisión, tanto en Caribito, en Camurichico, en Coralito, todo lo que son las playas del este y del centro, pues ahí están vertidas de manera irresponsable hasta las aguas servidas de los urbanismos, porque este señor prefiere presentar un avión y luces psicodélicas en esta obra que atender problemas estructurales que de verdad mejoren la calidad de vida tanto de quienes estamos acá como de quienes nos visitan. El 86% de nuestras escuelas chubas adscritas a la gobernación presentan un grave deterioro. Entonces hablamos de la vialidad rural que no está en disposición de servir para sacar los productos agrícolas. Hablamos de las escuelas destruidas. El grave problema del agua, Chudo, son en promedio 3 protestas diarias por falta de agua en Vargas y las aguas servidas corriendo libremente en las calles de la parroquia Caraballeda, La Guaira y Maiquetía. En el hospitalito de Cateramar, que es otro centro de salud adscrito a la gobernación de Vargas, pues ahí el personal médico, enfermera y trabajadores en general tienen que cargar los tubos de agua porque no hay agua en este recinto ni hay manera de surtirlo a través de algún plan de contingencia. Y entonces, en medio de esta situación, el cementerio de autobuses, que ahí se puede apreciar también en Camurichico,
mientras estamos guindados en carreras, disputándonos el poco precario transporte que existe. En medio de todo esto, los señores deciden hacer un festín con la reinauguración de este bulevar que tiene el avión de Punta Mulato, que además ofendiéndonos a todos, tiene una fuente de un chorro de agua que se ve allí, bueno, que es el único sitio que tiene agua en toda la avenida Sublé. Carlos, te agradecemos profundamente que hayas utilizado esta humilde ventana como vehículo y como megáfono para tu protesta. Era Carlos Teixeira, dirigente popular, ancla del radar de los barrios en el estado Vargas y portador de esta denuncia. Los señores del gobierno de Maduro y de Carneiro preparan un gran festín, una gran rumba, un bonche rojo descomunal en el estado Vargas, un estado que se muere de mengua, que se muere de hambre, un estado donde no hay agua, un estado donde no hay servicios públicos básicos y elementales, pero va a haber la rumba que va a permitir, entre otras cosas, el despilfarro de dinero y el cobro de comisiones. ¿Qué tal? Bueno, esta era la denuncia hecha por Carlos Teixeira acá en este espacio. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Tokio, Los Rock, En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Contáctanos 212-9430812 o en @Tripping piso abajo B, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con el tiempo justo para compartir con ustedes una información que salió publicada ayer en el Nuevo Herald de Miami y que fue reproducida hoy en el diario El Nacional. Condenan a empresario venezolano que lavó millones a través de un banco en República Dominicana. Es el titular. Gabriel Arturo Jiménez Aray, venezolano de origen y expropietario del Banco Peravia en República Dominicana, fue sentenciado a 3 años de prisión este jueves por su papel en un plan de lavado de dinero de $1.000 millones, anunció la oficina del fiscal del Distrito Sur del estado de Florida. Jiménez, quien reside en Chicago, Illinois, se declaró culpable bajo juramento en marzo de conspiración para cometer lavado de dinero. Como parte del acuerdo de culpabilidad, el empresario admitió que había colaborado con Raúl Gorrín Belisario, dueño de Globovisión, para comprar el Banco Peravia y realizar operaciones ilícitas a través de esa institución. De acuerdo con los documentos del caso, Jiménez y un grupo de personas utilizaban el Banco Peravia para pagar sobornos a funcionarios del gobierno venezolano a cambio de contratos para llevar a cabo planes de cambio de moneda y lavar el dinero que obtendrían por esas actividades. Jiménez admitió haber facilitado transacciones ilegales y pagos de sobornos a funcionarios extranjeros. Además, facilitó desembolsos en efectivo, transferencias bancarias y otras transacciones financieras con carácter ilícito. El empresario se graduó en la Universidad Católica Andrés Bello, qué desgracia, y perteneció a la firma Jiménez Salas y Asociados hasta 1989, según el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
En noviembre de 2014, la Fiscalía de la República Dominicana inició una investigación en su contra y de su socio Luis Santoro Castellanos. El Banco Peravia fue intervenido por la Superintendencia de Bancos de República Dominicana por presuntas estafas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Jiménez escapó a Estados Unidos y desde 2015 pesa sobre él una orden de captura. Escuchen esto ahora. El hijo del exbanquero, Gabriel Jiménez, es muy cercano al actual gobernante Nicolás Maduro y se le considera la mente maestra detrás del petro, la criptomoneda venezolana sancionada por Estados Unidos. Jiménez está implicado en el esquema de sobornos y lavado de dinero del extesorero de la nación venezolana, Alejandro Andrade, y que también involucra al dueño de Globovisión, Raúl Gorrín Belisario. El pasado martes, Alejandro Andrade, ex tesorero nacional del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, fue condenado a 10 años de cárcel por su implicación también en este caso multimillonario de lavado de dinero y sobornos. El juez de distrito, Robin Rosenberg, dictó sentencia a Andrade, residente en Wellington, y este jueves a Jiménez. Es decir, es el mismo caso. Andrade reconoció que recibió más de $1.000 millones de Gorrín y otros implicados en la trama a cambio de usar su posición como tesorero nacional para adjudicarles transacciones de cambio de divisas a tasas favorables, señala el comunicado de la Fiscalía. El tesorero aceptó el decomiso de 1.000 millones y la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema de corrupción, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos de carrera, relojes, aviones y cuentas bancarias. Bueno, esta es la información que con la firma del periodista Mario Penton circuló ayer en el Nuevo Herald de Miami, que fue reproducida en el día de hoy por la prensa nacional. No se nos olvide, cuando usted en esta Navidad no pueda, desgraciadamente, satisfacer los pedidos, la carta al niño Jesús de sus hijos, cuando no pueda usted tener la cena navideña como acostumbraba, cuando no pueda usted compartir con sus seres queridos como acostumbra hacerlo, cuando no pueda usted realizar pues tener una Navidad como acostumbra hacerlo, cuando eso ocurra en su mesa navideña, en su casa, en su hogar, un hogar que además va a estar seguramente lamentando la ausencia de algunos de los miembros de su grupo familiar, unos porque se los llevó la violencia, otros porque están en el destierro, en el exilio. Cuando eso ocurra, acuérdese de esto que le acabo de leer, acuérdese del carnaval de dinero, el carnaval de corrupción. Esa es la guerra económica del proyecto político chavista y sus corruptos derivados, su esencia corrupta contra el pueblo trabajador venezolano. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.